para hacer la presentación de los ponentes y llevar a cabo la moderación de la primera mesa de trabajo de este Foro Latinoamericano de Trabajadores Científicos. Esta mesa lleva por título Precarización Laboral del Trabajo Científico y dejamos en el uso de la palabra para la moderación de la misma a la doctora Mara Alquicira, quien es vocera del movimiento Explanada de la Universidad Autónoma de Morelos. Si es tan amable, doctora. Buenos días a todos. Bueno, les voy a explicar un poco la dinámica. Como verán, del lado derecho está una pantalla con un cronómetro. Ese cronómetro ustedes lo podrán consultar, los expositores, para que puedan controlar y manejar sus tiempos. ¿Okay? Es aproximadamente de 15 minutos máximo y después dejaremos las preguntas hasta el final de la participación de todos los expositores. ¿Okay? Y bueno, vamos a dar paso entonces a la primera presentación que corre a cargo del doctor Marcelo Marinasco, secretario de Relaciones Internacionales de la Federación de Docentes Universitarios de Argentina, FEDUN, con la plática Condiciones de la Investigación Científica del Trabajador Científico a nivel mundial. Muchas gracias. Bueno, esta vez me presento. Buenos días a todos, a todas, espero que estén muy bien. Más que nada, bueno, primero hacerte excusa, no estaba, como digo, en chiste, psicológicamente preparado por ahí para hacer la traducción. Jean-Paul, que como ustedes habrán dado cuenta, francés, ya tenía un problema de salud y por eso no vino. Pero bueno, tuvo la delicadeza por lo menos de poder hablar frente a todos nosotros. El título de mi ponente, de lo que tengo que hablar, es terriblemente amplio, así que vamos a ir solamente quizás por los títulos principales. Como quizás muchos de ustedes y quienes se dedican de alguna manera a la construcción de trabajos sociales y políticas, nosotros lo que tenemos son muchos espacios de trabajo. Yo soy de Argentina, yo trabajo en una universidad que es la Universidad del Arte, yo dirijo las carreras de cine, de audiovisual, esa es desde chico he trabajado siempre dentro del trabajo del área audiovisual. Y cuando ya hace casi 30 años empecé a trabajar en el sistema universitario argentino, también ingresé en lo que en el sistema en Argentina, en su relación sobre todo con lo que es el Ministerio de Educación, en los niveles de la investigación. En general suena raro cuando digo que soy un investigador del área audiovisual, por lo menos es un espacio, no voy a decir marginal, pero por lo menos suena hasta divertido para muchos. Eso me ha pasado con distintos tipos de preguntas. Yo soy de la FEDUN, que es la Federación de Docentes Universitarios Nacionales de la Argentina, de la FESIDUA, que es la Federación de Sindicatos de Docentes Universitarios de América del Sur, y de alguna manera también estoy aquí como representación de la Federación Mundial de Trabajadores de la Ciencia. Que la preside justamente Jean-Paul Lain. Cuando hablamos de Latinoamérica, todo el mundo imagina, los que no son latinoamericanos, que tenemos muchos más vínculos de los que en realidad tenemos, ¿no? Quizás se basan sobre todo en una cuestión de que hablamos todo el español de determinada situación. Pero yo estoy seguro que si empezamos a imaginar cuál es la situación de los trabajadores de investigación, o cómo es el sistema universitario en Perú, en Colombia, en Argentina, o mismo para los demás en México, o en Cuba o Brasil, realmente no tenemos mucho conocimiento cuáles son los puntos en común. Quizás el punto en común para los trabajadores de la ciencia es la precarización. Es que justamente estaba el diputado que presidía la Comisión de Cultura y Cine, ¿no? Entonces muchas veces cuando alguien trabaja de la cultura, y muchas veces, como andan muchas veces en Latinoamérica, cuando alguien es un trabajador científico, como que no se lo toman en serio, como que bueno, eso no es un trabajo,
hasta algunos piensan, bueno, haces algo que te gusta, que es una mezcla, además de hobby, además te tiran unos pesos, te dan algo, ¿no? Como que tendría que alguno ponerse a agradecer de rodillas, que después te den como para pagar ir al McDonald's, digamos, para decir algo, ¿viste? Barato, una comida rápida, una situación así. Y la verdad que ese punto común a Latinoamérica se da en otros países. Jean-Paul hablaba de África, pero muchas veces no es así en Europa o en Estados Unidos, ¿no? No quiere decir que tengan las condiciones laborales, sino que tiene que ver, me parece a mí, con una cuestión de línea política, ¿no? Es decir, la educación, la ciencia, la cultura y la salud también, podemos decir, son la base del desarrollo de nuestros pueblos, ¿no? Quien no tiene educación, que no tiene un desarrollo científico, difícilmente nuestros pueblos, nuestra gente va a alcanzar un nivel de vida similar, porque finalmente terminamos comprando esas cosas. Es decir, como alguien dijo aquí, en la mesa anterior, no se ve a la investigación como un derecho en donde todos puedan participar, ¿no? Donde además tengamos derecho de participar, de investigar, de tener una relación con la sociedad. Porque el problema además de la precarización del trabajo, y a veces se habla que la ciencia no está relacionada con la sociedad, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado eso, no, la ciencia no se relaciona, como que camina por otro lado. En realidad lo que nosotros proponemos es una nueva relación, porque sí existe esa relación. No tenemos duda que hay algún tipo de relación. Quizás mala, y tan mala que tenemos trabajos muchas veces de mala calidad, ¿no? Digo, en Argentina, en el gobierno que, si Dios está de nuestro lado, termina ahora en octubre, y los votos, Dios y los votos, vamos bien. El recorte de la ciencia fue muy importante, hasta fue a veces difundido a nivel internacional, con los organismos de ciencia, sobre todo con los organismos de ciencia que no dependían de las universidades. Los que dependían de las universidades han podido mantenerse de alguna manera en vida por lo que fue la política universitaria, que es distinta de la política de la ciencia. Ni que hablar en Brasil, ¿no? Que fue sobre todo de que el actual presidente, ya cuando cae Dilma Rousseff, empiezan los recortes al sistema universitario y al sistema investigativo, y con la asunción de Bolsonaro ya es una especie de tragedia en donde la situación, que seguramente han visto todos los diarios, del Amazonas solo es una metáfora espantosa del poco respeto que tienen a la humanidad. Y nosotros construimos un eslogan que me gustaría decirlo, y me gustaría que algunos, aunque sean se lo puedan repetir, que no podemos dejar el Amazonas en manos de los fascistas, ¿no? Porque Bolsonaro es una especie de neofascismo brutal, en donde echa la culpa del incendio a las ONG y tarda días en empezar a iniciar la lucha contra el fuego, ¿no? Cuando digo una nueva relación es justamente esto, es decir, empezar a construir una ciencia para la paz, una ciencia para la inclusión, una ciencia que permita que haya menos racismo y que haya menos racismo y que haya más justicia social. Nosotros, como dijo Jean-Paul, incluimos todos los tipos de investigadores, tanto de las ciencias duras, como se suelen llamar, por lo menos en Argentina, como de los otros caminos científicos. Por ejemplo, además porque tienen efectos terribles dentro de nuestra sociedad, por ejemplo, lo que es la comunicación, ¿no? Seguramente todos escucharon hablar de la fake news, es decir, una sistematización de las mentiras que son tácticas y estrategias totalmente estudiadas, en donde se miente para convencer que la realidad es otra, ¿no? Y muchas veces ese discurso es terriblemente eficaz. Me olvidé como un guarango de agradecer estar acá, y además felicitar, sobre todo la voy a felicitar a través de la compañera Arteaga,
que es con la que nosotros nos fuimos vinculando todo este tiempo, y que y agradecer a todos los que hayan trabajado mucho, a los que hayan puesto un pequeño granito de arena, porque todo colabora en esta nueva construcción en defensa de los derechos de los trabajadores de la ciencia. Yo creo que por ahí me equivoco, no, porque se lo podemos llegar a mandar por mail, cuáles son las condiciones laborales de los científicos en los distintos países. Los que tenemos que empezar a trabajar, y por eso cuando Paola se acerca nos alegró, que creo que es una tendencia de nuestra región de ir agrupándose los trabajadores científicos, ya lo hagan tanto en universidades como en lugares privados o lugares estatales, para ir construyendo espacios de trabajo en común. Muchas veces nos dicen, bueno, pero ¿para qué sirven esas relaciones internacionales? Primero, para saber cuál es la situación donde está el otro, ¿no? Si es algo distinto, cuál distinto es y qué es lo que se puede llegar a construir. Cuáles son las leyes que en otros países se pudieron empezar a construir y que son los que nos pueden llegar a garantizar una seguridad laboral, y que, por ejemplo, no se decida que a los 6 meses alguien se quede sin contrato porque sí, o que las becas que muchas veces la ciencia en nuestras regiones se basa en becas, ¿no? Y yo sé, yo entiendo que muchos jóvenes y muchos no tan jóvenes ya se ponen contentos cuando le dan una beca, porque de la nada a algo, a los 2 meses o al mes o a la semana saben que entran en una maquinaria de precarización laboral espantosa, ¿no? Que además tenés una espada, como se llama, de Damocles en la cabeza, que en el momento que vos por ahí te vas, no pasa siempre, pero muchas veces te vas 2 centímetros de lo que te estaban esperando que vos escribas, o el resultado de las investigaciones que vos des, o ese programa se acaba, o vos quedás fuera de ese programa. Digo, esta situación estoy seguro que muchos de acá la han vivido, o la han fantaseado, la han imaginado que algo de esto pueda suceder, ¿no? Entonces la beca es una especie de dádiva en el sentido contemporáneo del término, que se le da a los investigadores para, de alguna manera, es una especie de maquinaria de control, ¿no? Es decir, las situaciones laborales son una maquinaria de control, sin duda. Entonces, ¿cómo podemos mejorar esas situaciones para que los objetivos se puedan ir transformando y que la investigación sea realmente una profesión, ¿no? En el sentido laboral del término, no en el sentido profesional. Porque en un momento dado aquí se mencionaron grandes investigadores mexicanos, y que sin duda lo eran. Yo al no venir de acá confieso que no conozco a todos, ¿no? Es decir, esto digo que nuestra región ha tenido mucha producción. Toda nuestra región latinoamericana tiene grandes productores. Yo contaba el otro día, creo que a Paola, yo tuve la suerte de estar en Rusia, ¿no? Entonces, todo lo que antes se llamaba el lado oeste de Europa, la principal preocupación era que le permitieran su movilidad, ¿no? Pudieran salir de Rusia, que por temas estratégicos, políticos, geopolíticos, no le era tan sencillo. Nosotros tenemos el mismo problema al revés. En realidad lo que nosotros tenemos es lo que se suele llamar fuga de cerebros, es decir, formamos trabajadores profesionales, científicos, no sé bien cómo, no en todos los países, pero en Argentina es gratuita la educación primaria, gratuita la educación secundaria, en Argentina es gratuita la universidad, muchas veces son muy baratos los posgrados, cuando terminan se van a trabajar a Estados Unidos, ¿no? Es decir, nuestro problema es otro, es decir, tenemos un problema de cómo ir desarrollando los conocimientos para las futuras generaciones, ¿no? Que siempre tenemos en muchos de nuestros países la sensación de que tenemos que comenzar de vuelta. Una sensación que a veces no es solo una sensación, es verdad, que es la destrucción de los comités científicos, etcétera, de determinadas situaciones que se va dando. En Argentina en estos 4 años se dio, en donde los trabajadores independientes se han ido achicando a la mitad, y los que han quedado con sueldos mucho más bajos que, por ejemplo, de los aumentos que hubo para los docentes universitarios. Veo el tiempo, la máquina del tiempo que me va devorando, y
Y bueno, yo creo que lo importante de este foro, que vuelvo a felicitar, para mí, yo lo que creo que es el comienzo de algo. Es el comienzo, por eso por ahí me dediqué solamente a dar como especie de títulos, de situaciones, de recordar, sobre todo para pensar hacia dónde vamos a ir, cuál es nuestro camino. Yo creo que entrar en cierta, no digo la vieja palabra en la unidad, porque vamos a estar, en Argentina una frase se llama, es un chiste que dice unidos y dominados, ¿no? Una especie de fin ironía. No de esa unidad para no hacer nada, sino pequeños espacios de unidad que nos permitan llevar adelante desde, por ejemplo, convenios colectivos de trabajo. Por ejemplo, el sistema universitario latinoamericano casi no tiene convenios colectivos de trabajo que garanticen la estabilidad laboral de los docentes universitarios. Esta es una investigación que la empezamos a hacer justamente con UNESCO y es por eso también que los trabajadores científicos relacionados con la universidad tienen todavía menos derechos, porque son contratos a veces de 3 meses, a veces de 6, absolutamente renovables y basándose en veces de acuerdos, algunas veces espurios, otros no, con pseudos privados. Desde la Federación Mundial felicitamos esta intención, este encuentro, y también desde de FESIDUAS, y cuando después va a hablar Fernando, también de otras organizaciones latinoamericanas, nos gustaría estar de vuelta todos en conjunto, trabajando en distintas situaciones, con el objetivo ya sí de ir profundizando los distintos niveles de la estabilidad laboral de los trabajadores científicos. Empezar a tener un programa, un proyecto que pueda ser presentados entre los congresos, entre las universidades de nuestros países. Pero bueno, muchísimas gracias. Nuevamente, el tiempo es tirano como la televisión. Suerte. Bueno, agradecemos mucho la participación del doctor Magnás. ¿El doctor Daniel Ricci se encuentra presente? Perdón, voy a tomar los 15 minutos, sino 2 minutos. Daniel Ricci es el secretario general de FEDUNDA, Federación de Docentes Universitarios de la Argentina, y justamente ahora estamos discutiendo la nueva paritaria. En Argentina se discuten los sueldos todos los años, y dado la inflación que el gobierno neoliberal, que nos mató de casualidad, esta discusión tiene que hacerse en enero y febrero, y hay marcha para pedir el adelanto de esta nueva paritaria, y es justamente entre ayer lunes y hoy que se están realizando las marchas y las distintas reuniones. Bueno, entonces le vamos a dar la palabra al doctor Fernando del Rodal, presidente de la Confederación de Educadores de América, CEA. Condiciones de la enseñanza de la ciencia en América Latina es el título que lleva su plática. Buenos días a todas las personas que hoy nos acompañan. Por supuesto, el agradecimiento a la compañera que nos cursó la invitación. Y la Confederación de Educadores Americanos es una de las organizaciones más antiguas del continente. Con esto no estoy diciendo más nada, simplemente una referencia histórica para que la tengan, y nuclea a los trabajadores de la educación primaria, media y universitaria. No hacemos distinciones entre quienes laboran en las tareas técnicas administrativas o en la docencia directa en el aula o en la investigación. Bien, aprovechando el tiempo y sin reiterarme, hay algunas cuestiones que me parece que son absolutamente centrales y determinantes. Cuando uno mira el mapa y dice el 3.1%, son datos del año 2017, que son los últimos medidos globalmente, de lo que invierte América Latina, ¿no?, en investigación y desarrollo, es 3.1 en relación al mundial. Por tanto, ya partiendo de esa base, nos estamos ubicando en un marco que no solamente es el gasto que hace efectivamente en millones de pesos o de la moneda que fuere, sino nos estamos ubicando en el contexto mundial de la economía. Pensar la ciencia o pensar la educación de la ciencia fuera del contexto de cómo se organiza el mundo, cómo se organizan las naciones, es realmente un trabajo que se puede hacer, pero yo creo que siempre se llega al mismo camino. Uno arriba a cifras que son realmente
dramáticamente bajas. Tenemos que en América Latina, promedialmente, mirado la relación entre el presupuesto global de educación e investigación es 0.5, a veces un poquito más, un poquito menos. En un determinado momento Brasil, yo lo comentábamos con la compañera, superó apenas el 1% del PIB, pero en este, digamos, periodo de Bolsonaro, con el congelamiento de los fondos para la educación, toda esa situación de alguna manera de liderar esa área está absolutamente amenazada y yo diría deprimida. Por lo tanto, si a eso le sumamos que los gobiernos también han tenido que ir incrementando su presencia en cuanto al financiamiento, hoy son datos que uno toma de mediciones oficiales, ¿no? Siempre la realidad a veces es un poquito más compleja, pero se habla de que los gobiernos han ido asumiendo cada vez más el gasto en investigación, cerca del 60%, ¿verdad? Y los sectores privados se han ido de alguna manera retirando, o la transparencia en la forma que se hacían estas cuestiones de inversión de lo privado a lo público, entre comillas, requiere de mayores ajustes, me parece, en toda América Latina. Por lo tanto, en este marco, si nosotros inclusive observamos lo que han sido, porque hay que mirar muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, las reformas educativas. Si uno mira los 90, uno decía, bueno, acá los neoliberales se llamaban, y así estaban bien llamadas, las reformas que hubieron tendían a achicar lo que era el área social y a fortalecer las cuestiones instrumentales, ¿verdad? Sin embargo, al final del periodo, cuando tú medías todo el proceso, deprimiste las sociales y lo que buscabas en matemáticas, ciencias y lo demás, no se dio. E inclusive con una consecuencia muy dramática, y es que se empezó a percibir una fragmentación en el pensamiento que pierde el carácter histórico del proceso que tiene que tener todo pensamiento científico. Por eso la ciencia es importante que abarque todas las expresiones que ella tiene, porque se complementan y cada una nutre a las otras. Más allá que en América Latina, sin duda necesitamos hacer un hincapié, por ejemplo, en la introducción de cada vez más cantidad de mujeres en la ciencia y al mismo tiempo también fortalecer las áreas que se denominan duras, porque tenemos ahí también dificultades en generar físicos, matemáticos, etc. Y eso es un tema que nos debe preocupar y atender. En este marco, entonces, pensar a la actividad científica fuera del compromiso y de la lucha por la transformación y el desarrollo de una sociedad es absolutamente insólito. Generalmente lo que vemos en América Latina es que son picos de subidas y bajadas, pero dentro de un marco muy acotado. Generalmente las subidas y bajadas se dan en relación, y esto también está demostrado, al crecimiento del PIB en los países. Cuando uno tiene un crecimiento del producto, ahí se da un pequeño ascenso de la inversión global en educación y también en ciencia y tecnología. Cuando esto decae, que es una característica bastante corriente en América Latina, esto también se deprime en forma absolutamente casi automática. Si a esto le sumamos que estas cuestiones que son mediciones, digamos, siempre porcentuales y nunca terminan de explicar realmente qué es lo que necesitamos, estamos frente a un problema. Porque a veces manejamos porcentajes del PIB como una relación que tiene que ver con el gasto global del Estado, que tiene que ser repartido entre diferentes sectores de la sociedad. Pero por otro lado no terminamos de ver el tema de las necesidades. Entonces acotar a veces a porcentajes es parte de una negociación fuerte que hay que hacer con el Estado, pero no siempre muestra la verdadera necesidad. Yo les digo esto porque nosotros hemos visto ejemplos de personas que estaban negociando un PIB en educación, siempre se decía UNESCO el 6% a nivel mundial, y resulta que tú, si tenés un desarrollo de PIB muy importante, prácticamente en 2 o 3 años algunos países con menos del 6% tenían la misma, como dicen los mexicanos, la misma lana en el bolsillo, porque no solamente tenemos que hablar de porcentajes, sino tenemos que hablar de cuánto vale ese punto del PIB. ¿Va? Entonces, estos números son referenciales, sirven para la lucha, pero hay que mirarlos en profundidad y tienen que estar relacionados, como decíamos, con el desarrollo en investigación, en ciencia, en innovación, en tecnología, y al mismo tiempo a las necesidades, sobre todo, básicas de nuestra sociedad. En este punto, la lucha nuestra
nos parece que entonces debe ser global. Acá, si bien cada uno tiene que empujar para poder conseguir recursos y sobre todo la investigación, que siempre ha sido marginal, siempre si nosotros miramos en América Latina, históricamente, y estos datos son bastante claros, ¿no? Tú tenés, para decirlo rápidamente, si yo gasto un 6% global en educación, es un número abstracto lo que estoy tirando. Voy a tener un 4 que va para primaria, media y un 2 que se reparte, con suerte, en universidad y un aspecto mucho más marginal en investigación. Ese es el esquema general que varía un poco, punto más, punto menos, pero es el esquema general de América Latina. Por lo tanto, aquí tenemos dos caminos. Primero, hacer que la sociedad acompañe este proceso. Yo creo que es un buen momento. Aprovechando el impacto que hoy la población tiene de las tecnologías nuevas, de la comunicación, que son producto también de la investigación de la ciencia, yo creo que hoy más que nunca, y los desafíos medioambientales que están planteados, que tienen carácter casi que de urgencia, hacen que ya la sociedad empiece a sentir que tienen que haber respuestas, que hay un reclamo que está en la piel, que está muy visible, y hay que aprovechar esa coyuntura en el buen sentido, pero entonces la ciencia y la tecnología tienen que estar comprometidas con el desarrollo y con la justicia social y con la capacidad de la sociedad de salir de esa idea estancada donde tenemos pequeños grupos de élite que viven por encima de sus posibilidades y posibilidades de gastar, y enormes porcentajes de las poblaciones que viven prácticamente en una situación, nosotros decimos precaria para los investigadores, pero pensemos en quienes a veces tienen dificultad para poder comer. Entonces, la ciencia yo nunca la vi aislada del compromiso social. Por eso importa y mucho que cuando uno hace una lucha de carácter salarial, esa lucha esté acompañada por una mirada política de qué sociedad queremos construir. Porque si no termina siendo una búsqueda de recursos para solucionar situaciones puntuales de sectores, que es legítimo, porque como dicen en mi país, el que no llora, no mama. Eso está dicho en el sentido de bebé, ¿no? O sea, el que no patea, el que no dice, miren señores, estamos acá y hace falta lana, no va a conseguir recursos, eso está claro. Pero tampoco se pueden exigir recursos sin dar claramente a cambio beneficios que sean altamente detectados por la sociedad como de retorno efectivo y concreto a la vida de la gente. Yo estoy convencido, en la medida que la gente siente que cuando la ciencia le soluciona un aspecto de la vida, va a ser la propia gente la que va a acompañar esta lucha que nosotros estamos llevando adelante. De alguna manera nos cuesta, porque como el diablo mete la cola, y la política partidaria mete la cola, la ciencia nunca entra. Uno investiga y dice, bueno, para apagar el fuego del Amazonas ahora deberíamos tomar, no sé, tales tipos de aviones, utilizar tales tipos de antiinflamables, algunos tendrán otras teorías, otros tendrán que trabajar socialmente para que no se siga produciendo determinado tipo de extensión ganadera, lo que fuere. O sea, son múltiples ámbitos que tenemos que ver. Tú vas, por ejemplo, a hablar con un ganadero en el Amazonas y te va a decir, donde planto, yo tengo que crecer, yo tengo que seguir aumentando mi ganancia. Entonces, acá el problema es que hay intereses encontrados y no hemos logrado como humanidad, como sociedad, poder direccionar los intereses en una dirección que sea equilibrada. Hoy tenemos una disputa entre la enorme ganancia desproporcionada, casi que sin control, y por otro lado una amenaza medioambiental y de la propia vida del ser humano que está cada vez exponencialmente colocada en riesgo. Y la ciencia tiene, no hace falta que lo diga, un papel absolutamente central. Y yo creo que así es como nosotros tenemos que hacer entender a la población cuando decimos, por ejemplo, yo soy profesor de educación media, yo no puedo vivir con un salario porque no puedo pagar a fin de mes la luz, el agua, etc. También deberíamos aprender a decir, la sociedad necesita de la ciencia para poder sobrevivir y para poder hacer que la humanidad tenga un futuro en este planeta. Pero que eso sea visible, que eso sea carne, que eso se entienda. Así como se entiende lo que yo acabo de decir, que a fin de mes si no pago la luz me la cortan, que si voy a la caja del supermercado y no pago, me retiran los alimentos y si me voy preso. De esa manera tan contundente que la sociedad nos hace entender las cosas. Deberíamos tener la capacidad cada vez más fuerte
de esa misma manera hacer extender la importancia de la ciencia, la innovación y la tecnología. Y por supuesto, para eso son los recursos. Entonces, bienvenidos a esta lucha. Nosotros estamos totalmente comprometidos en esto y reiterar, juntos siempre, pero con una mirada global, comprometida con el destino de nuestras sociedades. En ese camino vamos a estar siempre de la mano intentando mejorar la calidad de vida del pueblo. Un gran abrazo y suerte en el próximo presupuesto. Gracias, agradecemos al doctor Del Roldán. A continuación está la participación del doctor Roberto Flores de la Universidad Autónoma de Chapingo con la plática Precarización de la investigación científica en América Latina. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por la invitación. Ahora saludo a todos los presentes. Para esta presentación, me permitía hacer una presentación, no sé si la tengo lista para presentar. Ya está, perfecto. Sucede que a veces soy un poquito disperso y entonces comienzo a hablar de tantas cosas que mejor lo proyectamos en una pantalla, ¿vale? Vamos a ver quizá la visión más un poquito quizá personal acerca de cómo es la situación de la ciencia del trabajador científico en México, obviamente, y en América Latina. Una visión realmente muy global, puesto que cuando buscamos información nos metemos en un mar de datos, en un mar de indicadores, en donde si no nos damos cuenta nos perdemos dentro de ellos. Entonces, para eso dividí la charla un poquito en 4 temas principales: ciencia y para qué. Estamos hablando de ciencia, vamos a ver cuál es el papel del trabajador científico y cómo el foro descansa en la precarización. Y es importante, considero, que sepamos, entendamos esos conceptos de precariedad y precarización, que es bastante interesante. Ya vamos a ver cómo es que de alguna forma encajan perfectamente, aunque vamos a ver que quizá de manera muy dolorosa, estos dos conceptos de precariedad y precarización, un poquito la visión del panorama de la investigación, el desarrollo, algunos indicadores que, como les mencionaba hace un momento, son tantos que nos perdemos en ellos, así es que vamos a, o más bien tratar de resumirlos un poco. El siguiente. Antes de comenzar también, la fuente de información recae básicamente en lo publicado por la UNESCO, CEPAL, la red de indicadores de ciencia y tecnología y algunos otros rankings como el de Thomson y algunos otros documentos por ahí que aparecen como base de lo que les voy a comentar. Empezamos pues. Como trabajadores científicos sabemos que nuestro trabajo recae en la figura misma del individuo que la ejecuta, obviamente los trabajadores científicos, que somos los responsables de generar y difundir el conocimiento a través de nuestras investigaciones, ya sea en el laboratorio en campo, como bien sabemos. Dentro de estas distintas áreas pues podemos encontrar un sinnúmero de ellas: las ciencias naturales, físico-químicas, biológicas, ciencias biomédicas, etcétera, etcétera. Por ahí andamos trabajando de alguna u otra forma. Creo que sí, presentaron hace momentos, vengo de la Universidad Autónoma de Chapingo, universidad especializada en ciencias agrícolas, entonces pues recaemos ahí un poquito en este rollo de la biología y de las ciencias agrícolas, importantísimas en este tiempo para el desarrollo de la ciencia.
trabajadores científicos, para hacer ciencia y poder difundir estos resultados, tenemos que seguir obviamente el método científico. Necesitamos una vía adecuada para validar resultados, los resultados que obtengamos, y proponer desde leyes naturales universales hasta obtener resultados confiables aplicados a aspectos, por ejemplo, sociológicos. Los resultados que se obtienen del trabajo científico pues siempre han sido enfocados para la mejoría en la calidad de vida de los seres humanos. Quizá existen muchos, quizá parteaguas, ¿no?, de trabajos científicos en donde se nota cómo incide el trabajador científico. Hay dos momentos, por ejemplo, la invención de la vacuna por Louis Pasteur y todo lo que conlleva, y la famosa Revolución Verde, que tiene mucho que ver, como les mencionaba hace un momento, con el quehacer las ciencias agrícolas. Esta Revolución Verde incluso se dice que por algunos autores que han traído más, quizá perjuicios que beneficios, y de hecho se trata de alguna manera de revertir incluso ya las consecuencias de esta Revolución Verde, y pues bueno, en Chapingo estamos trabajando también para esto, sobre todo en el ámbito de la agroecología, un área muy importante allá en la universidad. La generación del conocimiento aportado por la ciencia nos hace reconocer como unidad que nos encontramos en una situación de interdependencia creciente y que nuestro futuro es indisociable de la preservación de los sistemas de sustentación de la vida en el planeta y de la supervivencia de todas las formas de vida, ¿no? Entonces, pues es importante el quehacer científico, el quehacer del trabajador científico. De todo esto, entonces sabemos, tenemos esa necesidad de incidir de alguna forma, ¿no?, en el bienestar humano. En algunos documentos revisados, por ejemplo, en el informe de la UNESCO, el reporte de ciencias al 2030, los autores, algunos autores mencionan que cada vez más países se enfrentan a una serie de dilemas comunes, tales como la dificultad de encontrar un equilibrio entre la participación local e internacional en investigación. Aquí hay una dualidad, siempre en la ciencia hay una dualidad, o me voy a la izquierda o me voy a la derecha, ¿sí? El dilema entre la ciencia básica y la aplicada, entre la generación de nuevos conocimientos y de conocimientos comercializables, por ejemplo, o la oposición entre ciencia para el bien común y ciencia para impulsar el comercio. Siempre uno u otro. ¿Hacia dónde va la ciencia? ¿Hacia dónde debemos dirigir los esfuerzos del trabajo científico? Más concretos, algunos autores como Víctor Manuel Toledo nos dice, como él llama a la ciencia normal, que es la dominante, está en crisis no solamente en México, en todo el mundo, en América Latina, porque no contribuye a resolver las dos emergencias supremas a las que se enfrenta la humanidad: la mayor desigualdad social de toda la historia de la humanidad y la mayor amenaza conocida al equilibrio ecológico del planeta. Esto es para Víctor Manuel Toledo y seguramente para muchos de nosotros los dos grandes temas, ¿sí?, a enfrentar en el quehacer científico. Eso como parte les mencionaba al inicio, del quehacer científico. Y aquí lo que les comentaba hace un momento acerca de lo que es precariedad y precarización. Y fíjense, buscando también encontré algunas definiciones. Por ejemplo, el término precario deriva del latín precarius, que se refiere a aquello que se obtiene por medio, fíjense bien, por medio de la petición, la súplica y el ruego. A eso se refiere lo que es precario.
En el derecho romano, precario era un tipo de contrato en el que el beneficiario arrendaba un bien que podía ser reclamado de vuelta por el dueño en cualquier momento. Se le prestaba algo y en cualquier momento esto podía ser retirado, y quien arrendaba pues se quedaba en la indefensión. No sé si le suena eso en la ciencia, ¿no? Una extensión de beca, por ejemplo, ¿no? Una extensión de tiempo para concluir un proyecto. Nos arrendan, nos rentamos también nosotros. Entonces, no sé si alguien haya llegado en algún momento al límite de la súplica y el ruego, pero pues por lo menos todos hemos pedido, ¿no?, algo para poder continuar nuestro trabajo científico. La precariedad se asocia en estos términos a la experiencia de la pobreza, a la carencia de recursos propios, a la dependencia de quien carece respecto o de quien posee esos bienes. Quien no tiene contra los que sí tienen. Quien no tiene el recurso para hacer ciencia contra los que tienen todo el recurso y lo reparten de alguna forma, ¿no? A la falta de autosuficiencia y a la inseguridad de quien debe pedir, otra vez, perdón, esa es la definición, pedir, suplicar o solicitar favores para autosustentarse. Es muy interesante, y hablando precisamente de la precarización. La precariedad va asociada a otros conceptos como la precarización. La precarización se dice que es un proceso en que el sujeto es sometido a presiones, otra vez nos suena muy conocido, miren, el sujeto es sometido a presiones y experiencias que lo conducen a vivir una existencia frágil en el presente. Otra vez piensen en una beca CONACYT, por ejemplo, ¿no? Dicen, se escucha de repente que el becario, en el caso de México CONACYT, está en una situación privilegiada. Si lo vemos desde el punto de vista de la precarización, yo más bien de situación privilegiada, más bien a una existencia frágil. Yo fui becario CONACYT, ¿no?, algún tiempo, y siempre estábamos a la expectativa de qué iba a pasar o qué pasaba, qué iba a pasar después de terminar el posgrado, e incluso mucho antes de terminar, apurándose para que terminemos, para que se concluya a tiempo, ¿no? A una existencia frágil en el presente, sometida a incertidumbres acerca del futuro, con una identidad insegura y carente de un sentido de desarrollo posible por medio del trabajo y el estilo de vida. Esa es la precarización, y se aplica perfectamente en todos los ámbitos en donde usemos o donde se usa este concepto. Es la precarización de la ciencia, ¿vale? Bueno, ya mencionábamos hace un momento, y ya también se mencionaba acerca del tiempo, nos come, se mencionaban algunos momentos en el desarrollo del progreso de la humanidad como puntos de inflexión en donde la ciencia tiene una participación importante. Vamos a ver pues que hay muchos factores clave para las políticas y gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación. Acontecimientos geopolíticos, estrategias de crecimiento de los países, de las regiones, las crisis medioambientales, hablábamos hace un momento del Amazonas, y de la búsqueda de fuentes de energía. Todo esto pues incide para, de alguna forma, en la distribución, el reparto de estos recursos para la ciencia. En ese sentido, los países de América Latina y el Caribe viven en un punto de inflexión, se dice, frente a un incierto panorama mundial, con un claro sesgo recesivo que se arrastra desde el 2008 y quizá desde mucho antes, ¿no? Hay muchos datos que así lo confirman y avalan. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible plantean a la región retos adicionales. Esto lo dice también la UNESCO en su documento de la ciencia hasta el 2030, que tienen que ver con alcanzar niveles de consumo y producción compatibles con el medio ambiente, y es por ello que se implementa, que hay que implementar un gran impulso ambiental que estimule un modelo de inversión favorable a la innovación
y el cambio estructural. Para eso ya se mencionaba hace un momento acerca de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la UNESCO, y aquí es donde nos enfrentamos hacia dónde se van a encaminar los esfuerzos tanto en México como en América Latina para enfrentar estos 17 objetivos, estos 17 retos. ¿Cómo es o hacia dónde va? Les comentaba, se dirige el esfuerzo, a cuál va a quedar más desprotegido, a cuál se le va a dar más atención, y todo esto genera un problema cuando los recursos son pocos, ¿no? Y no alcanza para repartir todo lo que pudiera haber. Para esto, ya me está comiendo el tiempo también, les menciono rápidamente que en América Latina hay un ranking de acuerdo a algunos medidores precisamente de la producción en investigación. No tengo todo el compendio de los países, sin embargo siempre los primeros 10, Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, Cuba, Perú, Uruguay, Ecuador, siempre aparecen en los primeros 10 rankings, y en las primeras posiciones de los diferentes mediciones en este sentido. Y bueno, agradezco mucho su atención y esperemos que sigamos platicando al respecto. Gracias. Agradecemos la participación del doctor Flores. A continuación estará en lugar del doctor Eloy Méndez Sáenz, Abdala Acabani, director del Condeso, Gobierno de la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Nuevamente, buenos días. Pues vamos a platicar un poquito sobre la situación que guarda el trabajador científico en México, y me gustaría iniciar dando algunas cifras. Por ejemplo, en 2018 el presupuesto asignado para CONACYT fue de 26.925 millones de pesos. Sin embargo, de este presupuesto, solamente el 7% se invirtió para desarrollar ciencia y tecnología en México. Lo demás fueron gasto corriente y propiamente becas para investigadores. Pero en el rubro específico de desarrollo tecnológico solamente se fue el 7%. México cuenta con 28.634 investigadores registrados en el CONACYT. En 2016, por ejemplo, solo el 3% de todas las patentes registradas en México fueron de mexicanos. Solo el 3% de todas las patentes registradas en México. En 2016. En 2015, otra cifra interesante, 1.2 millones de mexicanos con títulos universitarios y de posgrado están trabajando en el extranjero. Esto es con información científica y tecnológica del Congreso de la Unión y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Estamos hablando de 1.2 millones de mexicanos con posgrado que viven en el extranjero, desarrollando actividades científicas y tecnológicas. Por supuesto que inciden en toda esta situación condiciones internas y condiciones externas. De América Latina, México es el principal exportador de estudiantes y trabajadores altamente calificados. Es el país de América Latina y, como ya lo señalé, son 1.2 millones de mexicanos. De estos, 900 son con títulos universitarios y 300,000 con posgrado.
El problema de la migración del talento mexicano hacia el extranjero tiene básicamente las mismas razones por la cual cualquier trabajador mexicano viaja hacia Estados Unidos, y que son básicamente falta de empleo, falta de oportunidades y falta de buenas condiciones para desarrollar su trabajo. Es decir, esto es un problema de carácter estructural. Vamos a hablar un poquito de los salarios aquí en México. Por ejemplo, un físico matemático tiene un promedio de sueldo de 14,000 pesos con título. Un ingeniero, 12,500 pesos, esto es en promedio. Un científico social, 12,000 pesos. Un científico de la salud, 11,000 pesos. Y un científico biológico, casi 11,000 pesos. Esto es nada más, o sea, no llega siquiera a los $1,000 mensuales, ¿no? En términos prácticos, en dólares, no llegan a oscilan entre los 500 y los 700 dólares, los $1,000 alrededor de los 20,000 pesos. Ningún sueldo en promedio llega. ¿Qué necesitamos entonces? Aquí con la llegada del nuevo gobierno, pues un planteamiento de una política pública diferente. Diferente desde el momento en que se asigna el presupuesto en el Producto Interno Bruto. Por ejemplo, durante todo el periodo neoliberal aquí en México no superó el 0.5% del PIB la inversión en ciencia y tecnología. Eso es nada más para señalar un dato. Y de las patentes registradas en México, de las patentes no solamente por mexicanos sino también por empresas extranjeras, solo el 32.7% de estas patentes registradas en México fueron registradas también en otros países. O sea, no exportamos los inventos, los desarrollos tecnológicos y científicos que se registran en nuestro país, no superan el 35% los que se inscriben y se registran en otros países. México, como ya lo señalé, es uno de los principales exportadores de mano de obra científica, y pues esto es un dilema en el desarrollo económico de nuestro país y en el desarrollo propiamente de la comunidad científica de nuestro país, que no encuentran las condiciones económicas adecuadas para poder desarrollar su actividad. Fíjense, de los que han abandonado nuestro país, aeronáutica es una de los rubros en donde los científicos mexicanos emigran para trabajar en esta área de la industria. Otro de los rubros son ciencias biológicas y de la salud. Es el segundo rubro también en el que muchos mexicanos salen de nuestro país y abordan esta industria en otros países. Y en tercer lugar se encuentran las ingenierías de nueva creación, la mecatrónica, la robótica, la realidad aumentada, los procedimientos automatizados. Todo esto es lo que México produce y que sin embargo México no obtiene, puesto que abandonan nuestro país para poder desarrollar su actividad científica. Y en muchos de los casos no es una cuestión de sueldo tampoco, sino también es una cuestión de que no encuentran el espacio científico, tecnológico, industrial y económico que les permita desarrollar su actividad. Yo conozco muchos científicos de carácter social, tecnológico, industrial, etcétera. No es tanto por el sueldo, sino que no encuentran aquí esas condiciones y por lo tanto ellos desean aplicar sus conocimientos
en otro país, y es un problema, como ya lo señalé, estructural, de déficit tecnológico, de dependencia tecnológica, que impide que también nosotros completemos este círculo de producción de científicos y que se complemente con una ventaja industrial, de tal manera que nuestro país pueda salir en muchos aspectos de carácter tecnológico, científico, industrial del subdesarrollo. Bueno, ¿cuál es el tema al que se enfrentan los trabajadores científicos? Aquí hablamos de una precarización que me precedió el doctor Roberto, de la precarización de los trabajadores, que considero yo que es estructural. ¿Y cuál es a lo que se enfrentan los trabajadores? Desde luego que hay un abuso del capital. En la relación capital-trabajo es evidente que hay un abuso del capital, porque los trabajadores científicos mexicanos no encuentran, por ejemplo, los recursos para poder desarrollar sus inventos, sus creaciones, sus avances tecnológicos. Y por otro lado, cuando desean relacionarse con un socio capitalista, las condiciones que les imponen son realmente desventajosas. Y no solamente estamos hablando del capital nacional, del capital extranjero, también estamos hablando del capital nacional, pero sobre todo pues de la industria transnacional establecida en México. Así, de esta manera, los desarrollos científico-tecnológicos que se realizan básicamente en nuestras universidades, que es una gran fábrica de talentos, nuestras universidades, estamos hablando de la UNAM, de la UAM, del Politécnico, y siempre escuchamos en las noticias que nuestros estudiantes ganaron concursos de todo tipo, y sin embargo, posteriormente a esos reconocimientos de carácter internacional, no sabemos qué realizan con estos conocimientos de tal manera que puedan ser capitalizados o aprovechados por la propia sociedad mexicana. Entonces, ¿qué política pública debemos desarrollar para que nosotros podamos aprovechar lo que nosotros mismos producimos? Para que nosotros mismos podamos ir generando una política de independencia o de menor dependencia tecnológica de los países desarrollados. Tenemos que lograr esta desvinculación entre el capital dominante y los trabajadores científicos, de tal manera que una de las formas en que la inversión en ciencia y tecnología en México se traduzca en desarrollo económico que esté vinculado con las actividades, con las empresas nacionales y con las actividades de los gobiernos en sus tres niveles. La vinculación con los centros de investigación y los centros de trabajo aún en México es deficiente y es algo que debemos corregir. Sí tenemos que señalar que en los 30 pasados años se privilegió al capital, se deterioró a la clase trabajadora en su conjunto, que la clase científica, los trabajadores científicos y sociales no pudieron avanzar en términos generales, y debemos generar nuevas formas de relación entre gobernantes, instituciones educativas y los propios trabajadores para desarrollar una política pública que favorezca al propio país, que traduce esto en un avance. Por parte de un servidor en el Fondeso, el gobierno de la Ciudad de México, estamos buscando oportunidades para los trabajadores científicos. Hemos generado créditos especiales para que ellos se acerquen, primero que los registren en el Instituto Mexicano de la Producción Industrial, en el INPI. Tenemos ya un acuerdo firmado con ellos para lograr que los científicos mexicanos registren sus productos y logren en créditos muy blandos de parte del gobierno de la ciudad la oportunidad de poder desarrollar sus productos.
En caso de que requieran cantidades superiores a las que otorga el propio Fondeso, estamos haciendo trabajo de acercamiento, de networking entre los trabajadores y las empresas, de tal manera que exista una relación digamos sana, equilibrada, justa, y que los trabajadores mexicanos por fin puedan desarrollar su actividad en nuestro país. Eso es lo que pretendemos realizar en la Ciudad de México, y de esta manera consolidar su talento con financiamiento también mexicano. Yo considero que es urgente, es súper urgente romper las condiciones del desarrollo económico que tenemos, sobre todo en estos rubros, acabar con el chantaje tecnológico que se desarrollan vía empresas transnacionales, con gobiernos que nos han impuesto un papel solamente de manufactureros. Terminar con ese papel que desde las metrópolis han querido imponer a los países subdesarrollados, y de esta manera terminar siendo una economía satélite y dar el paso final para generar nuestra propia industria y nuestro propio desarrollo tecnológico. Más o menos he referido algunas de las claves, y por supuesto que estoy a su disposición en la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Le agradecemos al doctor. A continuación, no estaba en el programa, pero contamos con la presencia de Raúl Rojas Soriana, profesor investigador de la UNAM, en representación de becarios CONACYT. Buenos días, soy el doctor Raúl Rojas Soriano, profesor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, desde hace 50 años. El Comité de Becarios del CONACYT en el extranjero, a través del compañero Gerardo Perfors Paranda, que está en la Universidad de París, me solicitó representarlos ante el CONACYT. A petición de dicho comité, preparé un breve documento con el apoyo de mis colaboradores, el sociólogo Carlos Martínez Islas y la maestra en Psicología Educativa, Claudia Aranda Cotero. Dicho documento fue revisado por todos los becarios de CONACYT y el comité me sugirió solo agregar un párrafo. Una vez aceptado por todos los becarios, se ha divulgado en las redes sociales. Dicho documento lo enviamos la semana pasada a las presidentas de las comisiones de ciencia y tecnología de las cámaras de diputados y senadores, sin que hasta el momento hayamos recibido una respuesta de recibido. A petición de dicho comité, me permito leerles un breve documento. Les solicito su atención, unos 5 minutos, para dar a conocer este comunicado de todos los becarios del CONACYT en el extranjero. El Comité de Becarios en el extranjero, Carlos Pellicer Cámara, denuncia ante la opinión pública la falta de respuesta por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, a la petición que dicho comité le envió a través del correo electrónico el 25 de julio del presente año, en la cual solicitaba la intervención de la directora general del CONACYT, doctora María Elena Álvarez Huilla Roses, para conocer la forma en que la subdirección de becas al extranjero gestiona las solicitudes de extensión de becas doctorales. Esta petición se hizo luego de que desde inicios de este año, 2019, ha habido un rechazo sin explicación alguna a la gran mayoría de las solicitudes de extensión de las becas. Aquí en esta sala está un becario o ex becario del CONACYT, Alexis Herrera, que se regresó la semana pasada de Londres porque ya no tiene beca y ya no puede estar con sus estudios de doctorado en esa ciudad. De igual manera, esta institución, el CONACYT, no ha respondido a la carta que entregué en físico
el 8 de agosto del presente año en las oficinas centrales del CONACYT. Tal de recibido la carta, pero casi 20 días después no ha habido la mínima atención del CONACYT. Dicha carta se hizo en representación de todos los becarios que están en el extranjero, para que sus autoridades reconsideren los casos que han sido rechazados. Asimismo, señalo aquí de nuevo la falta de sentido humanitario del CONACYT para tratar a los becarios e investigadores como casos y no como seres humanos, lo cual despersonaliza las relaciones entre estos y los servidores públicos que revisan las solicitudes. Ello contradice la tradición científica que han dejado como legado imperecedero notables investigadores de todas las áreas y épocas del conocimiento, no solo con relación a sus portentosos hallazgos, experimentos e inventos, sino también por la visión humanitaria como sustento filosófico y social con la que realizaron sus trabajos científicos. Esto permite darle significado pleno a las preguntas que no debe olvidar el CONACYT: ¿quién investiga y por qué? Igualmente, ¿para qué se investiga y a quiénes van a servir los resultados del trabajo científico? Es necesario asimismo destacar la falta de transparencia con la que se manejan las comisiones dictaminadoras, pues los criterios en los que se basa la revisión y análisis de las solicitudes no son claros, así como las respuestas que acompañan a los rechazos de extensión al no detallar la justificación de la negativa. Cabe mencionar que en ninguna de las resoluciones del CONACYT se indica la fecha de evaluación de la solicitud, por lo que el CONACYT imposibilita la aplicación del derecho de los becarios establecido en el artículo 22 del reglamento de becas, que señala que la resolución será informada al solicitante en un plazo no mayor a 20 días hábiles a partir de la fecha de evaluación, y que en caso de que no se otorgue la respuesta en el plazo previsto, la solicitud se considerará aceptada para los efectos correspondientes. La situación actual es que en muchos casos el CONACYT se ha excedido de los 20 días hábiles para contestar dichas solicitudes y el resultado es de rechazo. Si el CONACYT quiere situarse en el rumbo de la cuarta transformación, en la que, además de la austeridad y la lucha contra la corrupción, uno de los propósitos principales del gobierno es el de la democratización de las instituciones y de la sociedad entera, es incomprensible el silencio y abandono a quienes se preparan profesionalmente en las mejores universidades del mundo. Por lo anterior, el Comité de Becarios en el extranjero, por mi conducto, exige a las autoridades del CONACYT la publicación de los criterios de evaluación tal como se aplican y no solo los que están escritos en los documentos oficiales. Segundo, que tales criterios no se ciñan a una visión administrativa, concretamente de índole presupuestal. Y tercero, dar a conocer los nombres de las personas encargadas de la evaluación. Solo de esta manera puede haber una evaluación transparente, eficiente y profundamente social, en el sentido de que la valoración del trabajo científico no tiene razón de ser si no se considera el aspecto humano-social de los becarios. Esto si realmente quiere terminarse con la visión neoliberal que hoy domina en el CONACYT, puesto que dicha institución no es una empresa. Aprovecho el espacio para dar a conocer la grave situación en la que viven los becarios al no saber si podrán concluir sus estudios doctorales, pues su situación legal y económica en los países donde estudian depende del apoyo económico e institucional del CONACYT. Por ello, exigimos un diálogo urgente con las autoridades de la institución
para atender el caso de los becarios rechazados debido a la incertidumbre y total intervención en la que se encuentran. Estamos conscientes, los becarios y quien suscribe este documento, de las circunstancias difíciles por las que actualmente atraviesa México, sobre todo porque todavía se está llevando a cabo la transición hacia una política en la que se espera mayor sentido de equidad y de justicia, después de muchos años de vivir exactamente lo contrario. Por lo anterior, y termino con esto, por lo anterior, planteo la siguiente reflexión, que es a la vez una pregunta. ¿Por qué los becarios del CONACYT tienen que pagar las consecuencias de la corrupción de aquellos funcionarios que en los gobiernos anteriores despilfarraron los recursos públicos en dependencias federales y estatales, situación que ha obligado al gobierno del presidente López Obrador a impulsar medidas de austeridad, las cuales, sin embargo, están afectando de diversas formas los estudios doctorales de los becarios de CONACYT, al igual que las actividades científicas de miles de investigadores de México? Muchas gracias. Bueno, agradecemos sus palabras. Antes de pasar a la sesión de preguntas y discusión de esta mesa, quiero hacer una mención, un anuncio especial. Se encuentra entre nosotros Alejandro Chaparro, muchas gracias por ponerse de pie, uno de los científicos independientes que lograron descifrar el problema de la aberración esférica poniéndolos junto a Gauss, siendo 2 de las 5 personas que han resuelto un problema milenario. Destacamos que no son SNI ni tampoco son tiempos completos. Yo creo que se merece un súper aplauso. Fuera del protocolo, ¿nos quieres decir algo, Alejandro? Compartirnos tu experiencia rapidísimo, antes de pasar a las preguntas. Muchas gracias por la escucha. Para nosotros fue un reto y un sueño. Muchas veces los sueños se persiguen, pero nunca se alcanzan. Nosotros corrimos con suerte. Era un problema muy desafiante y extremadamente laborioso. Afortunadamente el trabajo en equipo siempre da buen fruto y ante el trabajo nada se antepone. Muchas gracias. Gracias a ti. Un honor tenerte con nosotros. Bueno, dadas las circunstancias de retraso, vamos a tener 10 minutos de preguntas para abonar a esta discusión de la mesa. Su nombre y su aportación. Bueno, soy la doctora Liliana Moreno. Buenos días. Soy la doctora Liliana Moreno, soy investigadora en Ciencias Médicas de IELSE, del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Igual que mi compañero, el doctor, no soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ello debido a una política de evaluación que al día de hoy no alcanzo a comprender. Tengo 2 doctorados, estuve laborando en el extranjero en 3 países diferentes y me repatrié a México por una condición estrictamente personal. Comparto las inquietudes de los más de, apunté aquí la cifra, de los compañeros, 300,000 personas que tienen posgrado y que se encuentran radicando en otros países por la falta de empleo, oportunidades e infraestructura. El sociólogo menciona una cuestión crucial, que es la cuestión de las políticas públicas. Casi por un TOC, cada legislatura
entro a ver quién constituye la Comisión de Ciencia y Tecnología tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, porque son esas personas quienes redactan las leyes o quienes supervisan que se ejecuten ciertos programas, protocolos, etcétera, para impulsar en teoría la competitividad, el desarrollo de tecnología, innovación, infraestructura. Y en el caso que nos compete, que es la Cámara de Diputados, por ejemplo, localizado que hay 3 miembros que son pasantes de licenciatura, uno tiene secundaria, evidentemente también hay doctores, esos doctores ninguno tiene un background en tecnología, por ejemplo. Entonces, pues uno se plantea cómo es que se legisla sobre ciencia, tecnología e innovación si esos tomadores de decisiones están evaluando sin afán de molestar ni ofender a nadie, muchas veces sin competencia, proyectos que deberían de impulsar el desarrollo en nuestro país, en nuestros países. Entonces esa es una primera pregunta para el licenciado Alfonso Arroyo. ¿Qué criterios se establecen para determinar quiénes constituyen las comisiones de ciencia, tecnología e innovación que después redactan leyes, programas, protocolos, se comunican con los tomadores de decisiones, que son los que después emiten las consideraciones para, por ejemplo, evaluar quién está en el SNI y quién no? En mi caso personal no soy docente, pero evalué para el Comité de Moléculas Nuevas y el Subcomité de Biotecnológicos de la COFEPRIS más de 50 empresas transnacionales que dejaron dinero en el país. No obstante, no se considera esa experiencia, para que yo pueda pertenecer a esto. Eso impacta en mi salario y se precariza mi condición laboral, porque yo en mi instituto solo tengo 10 días de vacaciones cada 6 meses, un aguinaldo, un día del empleado y no tengo más prestaciones. Soy personal de confianza. Al día de hoy no he visto mi contrato colectivo de trabajo y, como les menciono, yo me repatrié. Estoy intentando junto con mi colega impulsar un área de frontera en México y no encontramos los espacios, no encontramos el apoyo. Y eso precariza absolutamente todo. ¿Sí? Tu vida laboral, tu trabajo, tus relaciones sociales, académicas, laborales, y entonces uno se inventa espacios, pero luego es que hay que pedir permiso también para hacerlo. Entonces a mí me gustaría, si fuera posible, que nos dejaran claro cuáles son los criterios para definir quiénes son los tomadores de decisiones, porque al final son ellos los que, con una mala redacción o un mal planteamiento, etcétera, precarizan nuestras condiciones como científicos. Son personas que muchas veces no entienden que un científico no tiene un horario laboral. Tú no puedes decir, voy a estar aquí 8 horas. Hay días que te pasas, bueno, a mí lo he visto, 3 días en un laboratorio. Es un trabajo que luce poco, porque como decía el representante de los becarios de CONACYT, una pregunta científica no se responde muchas veces ni en 3 años, pero a los 3 meses ya te están pidiendo tu productividad. Y eso te orilla a otras cosas, a no cumplir pues con un perfil ético, estrictamente ético que deberías de seguir, que es: yo tengo que trabajar sin inventarme resultados, porque si no, estamos parados sobre mentiras. Entonces, no solo es la precarización de los trabajadores científicos, es la precarización ética, laboral, de desarrollo hasta personal, que uno no encuentra aquí, porque los tomadores de decisiones no están facultados para ello. No voy a decir más, le agradezco muchísimo su tiempo en la mesa y a sus compañeros. Bien, definitivamente tiene toda la razón, doctora. Precisamente estos foros son para objetivizar, para detectar todas esas problemáticas que ustedes padecen. Efectivamente, no tan solo es
el investigador, el científico o el técnico, ¿no?, quien agradece, sino también los trabajadores. Y es necesario, como en todos los casos, el recurso siempre es el talón de Aquiles. Es precisamente por lo que aquí esta honorable Cámara y la Comisión de Ciencia y Tecnología nos estamos abocando. Yo pienso que es necesario buscar otros modos de financiamiento, porque por aquí escuché que es muy cierto, los grandes capitales, los países más avanzados, son los que acaparan los talentos. Y efectivamente, aquí en México pues, hay mucha fuga de eso. Es necesario emplear más dinero para ustedes, invertir más en la ciencia y la tecnología, porque eso potencializa cualquier fuerza productiva, cualquier avance científico y tecnológico. Tenga por seguro, doctora, que estamos trabajando en ello. Tomamos muy en cuenta todo lo que ustedes están diciendo aquí, porque efectivamente objetiviza todo planteamiento, toda acción que hagamos, todos los que estamos inmersos en esto, a darle solución a eso. Tenga por seguro que no son palabras que se van al aire, la estamos escuchando plenamente y muy atentos para enfocar algunas acciones, algunas políticas públicas que coadyuven a su actividad. Gracias. Lo que la compañera comenta quizás es un caso extremo, pero se da en muchos países de nuestra región. Estaba comentando a Fernando, gracias, un segundo, una vez que tuve una discusión con el que era el secretario de Políticas Universitarias en nuestro país, justamente por el tema de la categorización, ¿no? Que si bien en Argentina tiene unas ciertas normas, esas normas se van cayendo cuando las respuestas tardan 3 años, ¿no? Y que además después de los 3 años te piden que vuelvas a presentar el currículum en determinada forma, que no es como vos lo presentaste al principio, ¿no? Entonces, no solamente en Argentina, ¿no?, pasa que el presupuesto, gran parte del presupuesto se gasta en los evaluadores, ¿no? Y después te dan menos de los sueldos también muy bajos que tienen acá. Entonces vos decís, ¿cómo te evalúan para qué? ¿No? Entonces parecería ser que a veces hay lo que se suele llamar una maquinaria burocrática de impedir situaciones, que es una caja de dinero que está destinado a lo que evalúan a los científicos, ¿no? No quiero decir que acá ocurre eso, porque sinceramente no tengo la menor idea. Más o menos. No sé, sí, no, pero digo, en Argentina, y con esto he tenido discusiones hasta públicas, por ahí en Argentina a veces el tono sube y después baja, en otro lado no tanto, pero gente que por ahí con el que discutíamos tenía cierta buena intención de que se pudiera ir mejorando esa situación. Pero bueno, esto no quiere decir que mal de todos nos quede, sino que esta situación que se tiene que ir dando, creo que me pareció muy interesante la intervención de la compañera, pues son puntos en común en donde tenemos que tener decisiones de cómo alguien puede ingresar a los sistemas de investigaciones en nuestra región, ¿no? Y que tampoco tienen que ser prohibitivos, digo, porque si alguien con 2 doctorados, como usted dijo, no puede entrar, ni me quiero imaginar para los que se están iniciando en la carrera, que esa es otra gran trampa que tienen por lo menos Argentina y Brasil seguro. Perdón. Rapidísimo, una pregunta más. Yo soy Gloria Benítez, soy 10.003. Les quiero presentar un escenario que es semejante al que acaba de presentar la compañera que inicia. Es idéntico porque para pagarnos es una manera denigrante. A nosotros nos pagan un salario base que es muy bajo, tenemos que estar concursando por el SNI. Estar en el SNI es cumplir con números, y si en un momento dado uno que ya es adulto mayor no cumple, es entonces denigrado y es como si desconocieran toda una trayectoria científica de la vida. En los institutos nacionales de salud, además, es algo de veras espantoso, porque se hace compensaciones de salario que son como estímulos a la permanencia, a la productividad, en donde la evaluación es muy estricta.
de tal manera que no importa en qué etapa de nuestro desarrollo profesional estemos, es exactamente el estar en condiciones indignas y precarias. Buenas tardes a todos. Yo soy el doctor Mauricio Rangel, profesor de cátedra o de asignatura en el Tecnológico de Monterrey. Soy postulante a beca postdoc nacional y, como muchos otros, fui rechazado. ¿Por qué? Porque, y de hecho hemos entregado carta también aquí a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, buscando diálogo con la doctora María Elena Álvarez Uribe. No hemos obtenido respuesta. El problema que hemos detectado, ahora que ya recibimos nuestro dictamen, fue que se ha hecho de manera poco profesional, contradictorio. En algunos casos, los mismos que hicieron el dictamen ponen ahí que sí se debe o que sí recomiendan dar el apoyo a la persona. Una compañera tuvo 3 dictámenes positivos en ese sentido y aún así le negaron el apoyo. En mi caso, me negaron el apoyo también porque en la evaluación dice que hay poca relación entre el posgrado que me iba a recibir como postdoctorante y yo, cuando yo soy doctor en comunicación y el posgrado es en comunicación. No entiendo cómo es que ese tipo de contradicciones pueden darse por los evaluadores de CONACYT. Creo que es momento de cambiar esto, ¿no? Y también es momento de darnos cuenta que no hay nada más neoliberal en la vida que decir que busquemos recursos en las empresas. De verdad. Y también hay que tomar en cuenta cómo está el panorama mundial. Es cierto que el Producto Interno Bruto, bueno, se designa en otros países un alto porcentaje del Producto Interno Bruto y una buena parte viene de las empresas. Pero lo que no se considera es que en esos países ya se invirtió de parte del Estado para lograr a ese nivel. En México no hemos pasado por eso. En México no se ha invertido lo suficiente de parte del Estado para poder decirle a las empresas, mira, sí tenemos desarrollo en el sentido académico para que tu empresa puedas venir a invertir. Ahorita no es ese momento. Ahorita es el momento en que el Estado tiene que invertir en la educación, en los postdoctorales. No es posible que del año pasado a este año se haya hecho una reducción del 20 y tantos por ciento, del 23-26% en las becas de postdoctorado. Y que además CONACYT diga que lo que estamos diciendo es una mentira cuando son números que el IFAI está respaldando. Mismos números del gobierno. Eso no es posible. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Quisiera que escucharemos para terminar esta mesa al diputado Alfonso Pérez Arroyo, si está amable. Bien, pues a nombre de la Comisión de Ciencia y Tecnología e Innovación de esta honorable Cámara de Diputados, agradecemos sus ponencias, fueron muy ilustrativas, consideramos que en las próximas sesiones de comisión las pondremos a consideración y obviamente para darles una satisfactoria respuesta. Muchas gracias a los que participaron con sus preguntas. Termina esta primera mesa de trabajo para continuar con la segunda. Doctora, inmediatamente. Solamente queremos pedirle por favor que nos haga el favor de entregar los reconocimientos a quienes han participado en esta mesa de trabajo. Primero a la doctora Mara Cira, por favor, vocera del Movimiento Explanada de la Universidad Autónoma de Morelos. Muchas gracias, doctora. Al doctor Marcelo Magnasco, secretario de Relaciones Internacionales de la Federación de Docentes Universitarios de Argentina.
al doctor Fernando del Rodal, presidente de la Confederación de Educadores de América, al doctor Roberto Flores, de la Universidad Autónoma Chapingo, al director general de Fondeso, el señor Fadala Acabani. Sí, les podemos brindar un aplauso, por favor, a los integrantes de la mesa. Pasaremos a continuación a la mesa número 2, que lleva por título Precarización laboral del trabajo científico. Para ello queremos invitar a esta mesa al doctor Marcelo Magnasco, a la doctora Mara Pincira, al doctor Alejandro Valdés Cruz, al doctor Iván Martínez Ramírez y a la doctora Artemisa Nieto. Si son tan amables de acompañarnos, por favor, al frente de este presidente. Haremos un breve receso antes de iniciar la segunda mesa de trabajo. Algo así.